Hola, hola de nuevo a toda la gente que nos observa en este proyecto de Huachapori, por la señal de Televisa, por nuestras redes por sociales, YouTube, por YouTube, Spotify, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, la gente que nos observa por YouTube y le gusta el contenido que hacemos y le gusta el contenido que hacen otros compañeros, por favor denle ahí en suscribirse, Sí, nos porque ayudan mucho, porfa. de esa manera, exacto, nos ayudan mucho. Y hoy estamos muy contentos, de manteles largos, aunque no tiene mantel la mesa, pero el decir es, ¿no? Porque tenemos una persona que ya teníamos como en la mira de ese tiempo que queríamos invitar, para no variar, a ella la conocimos flotando, ¿no? Una de nuestras flotadoras, y ella es muchas cosas, que no voy a pretender resumir en unos segundos, pero ella es arqueóloga, ella es sanadora del sonido, es maestra de yoga y es otras cosas Es que... astróloga, mi amor, no es ¿Qué dije primero? arqueóloga. Y no eres. A lo mejor y sí, capaz de Si que quieres, sí. puedo Sí, ser. he descubierto una vez escarbando, encontré una piedrita. Ella es astróloga, perdón, gracias por corregirme. Pero es como ser arqueóloga del cielo. Ándale, mira, qué Ándale, bonito, qué ajá. poético. Ella es, bueno, pues ya, mira, sin más, ella es Paulina Falomir, es una Hola. persona que conocemos relativamente poco, pero apreciamos literalmente mucho, Ujú, ¿no? Sí, así es. ¿verdad? Las Entonces, conversaciones sí, después sí, del sí, han flotario. estado muy, muy lindas. De 2 horas Este, después y así, ¿no? De, ay, a la madre, ya es medianoche. Bueno, pues ya. Pero muy, muy padre todo. Gracias por atender a nuestra invitación, Paulina. No, Qué yo me chido siento honrada. qué chido que cuadramos y coincidimos. Y yo creo que vamos a empezar por decirle a la gente, ¿qué haces, Paulina? ¿Qué hace Paulina Falomir? Ay, es complicado. Em, Muchas cosas. Yo creo que un poquito de todo, pero bueno, pues hago terapia de sonido, soy astróloga, No arqueóloga. doy clases de Kundalini, estudio artes plásticas y soy diseñadora gráfica. Ya, maravilloso. Entonces repartirme un poquito por ahí. Ujú. Está bien ser diversa. Ujú. Y dinos primero que nada, porque creo que es la parte como que a mí más me intriga, es cómo entraste al tema de la astrología, pero también por qué, o sea, ¿por qué? Esa es una muy buena pregunta, porque fue la primera, ¿no? Yo creo que fue mi puerta como de entrada racional como a ese mundo, y todo empezó porque yo no creía en eso, ¿no? Ok. Porque en una conversación así platicando en alguna reunión, como que empezaba, el grupo que a mí me rodeaba en ese entonces era muy, muy racional, ¿no? Y criticando a la astrología, así de repente yo dije, estaba a punto de opinar y dije, espérate, no sabes ni cómo funciona, o sea, no sé por qué. Dije, no, no, mejor, algo dije, ¿no? Así como que, ay, no, yo, ¿cómo puede ser? O algo así. Y dije, no, primero mejor infórmate y luego ya lo criticas a Ujú. gusto, ¿no? Entonces al día siguiente me compré un libro, que me da risa porque lo hice inmediatamente. Al día siguiente me compré un libro y ya jamás salí de ahí, ¿no? O sea, como Guau. que lo empecé a leer, Ujú. me saqué mi carta astral, empecé a ver y dije, bueno, de entrada, antropológicamente es súper interesante, ¿no? Porque, o sea, desde los egipcios, desde Babilonia, la humanidad viene plasmando lo que creemos que somos, ¿no? Como que Ujú. nos proyectamos sobre las estrellas. Entonces yo dije, ya con eso, es súper interesante, porque es lo que nosotros creemos que somos, o cómo clasificamos nosotros nuestra personalidad, ¿no? Después leí que Jung había dicho que la astrología era como el primer intento de psicología, Ujú. y dije, sí, totalmente. Ujú. Entonces como que eso convenció, yo creo que a mi parte más racional, ¿no? Como que me dio confianza para seguir caminando, pero luego ya después las coincidencias o sincronicidades más bien no podían ser más evidentes, ¿no? Y me vi a mí misma de maneras que no me había visto, como que me pude comprender y dije, ¿qué importa si es verdad o no? Las preguntas que hace, que me haga a mí misma, son más importantes, ¿no? Y luego ya después cuando empecé como que a ver las cartas astrales de las personas, ya me convencí por completo. Bueno, siempre creo que lo más sano es estar en un punto medio entre el no sé si es absolutamente verdad Ujú. y creo en esto, ¿no? Como que Ujú. siempre estar en el entre ser onda y partícula. Ya. Pues y siempre estar abierta a que
existen otras cosas que te pueden como hacer cambiar de opinión, como justo Sí. eso, pues, ¿no? Ajá. El decir, bueno, no puedo hablar de la astrología sin primero conocerla. Y hay veces que hacemos eso, ¿no? De decir, es que quiero criticar algo, entonces me voy a informar de lo que es, para entonces yo, mi ego, Exacto, exacto. va a salir a hablar y decir, no, 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 así no es, ¿no? Y pues generalmente eso pasa, ¿no? Decir, ay, me callaron la boca, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Y Aparte, padre. sí, perdón. Pero no, siempre son las cosas que las donde encuentro resistencia, Ujú, que es donde voy a encontrar lo más interesante, ¿no? Ahí donde, como dijiste, me van a callar la boca. ujú, sí, así es. Y en la medida que más te adentras en estos temas, em, adquieres más conocimiento, pero también te das cuenta que sabes cada vez menos. Ujú, O sea, que claro. hay de aquí para allá hay tantísimo que eso no te da para que tengas la soberbia de creer tener la razón, aunque realmente la creas, siempre tienes que dejar una puertita abierta a decir, hay tantísimo que realmente no lo sé, pues, ¿no? Exacto. Entonces entiendo Ujú. esa parte de que dices de dejar siempre como un rango Ujú. de flexibilidad, para que Ujú. luego no pase lo que sucede, ¿no? De que la gente de repente se agarra a una idea y la defiende como si fuera, como si estuviera tallada en piedra Ujú. y luego muchas veces esa De que misma esta persona es la con el verdad paso del tiempo absoluta, ¿no? Ajá, se da Ujú, cuenta ajá. que no no, era necesariamente así, ¿no? Y sí. ¿sabes qué me pasaba mucho a mí? Que agradezco que a mi alrededor tenía personas que no estaban muy convencidas de la astrología y que les habían pasado cosas muy fuertes, ¿no? O sea, que habían tenido experiencias duras. Entonces, cuando Ujú. hablábamos de astrología o el karma o cualquier cosa así, Ujú, siempre me decían, bueno, pero entonces tú me estás diciendo, o bueno, no yo, ¿no? Pues, pero esa teoría diría que lo que me pasó a mí es por algo, o ujú. es por... Y eso siempre me ponía a mí como muy en jaque, ¿no? Porque uno nunca sabe qué vive la otra persona y si tú vas y llegas y explicas una teoría de la cual no tenemos toda la certeza, Ujú, puedes herir susceptibilidades, Ujú. pues no claro. sabemos. Entonces, como que yo digo, bueno, desde una postura neutra, ¿no? Hasta donde ayude, hasta donde Ujú. no. A lo mejor hay un gran porcentaje que puede que sea verdad, pero hay, como dices tú, un Claro. súper porcentaje que no sabemos, ¿no? Sí, y aunque Ujú. tú tengas toda la certeza sobre algo, eso no lo convierte en verdad. Ah, Ujú. Entonces, bueno, es muy interesante eso esa. qué bonito. Ajá. Entre comillas. Aunque tú Sí, tengas toda la Chuy certeza de Hernández. algo, no lo convierte en verdad. Sí, es Sí, cierto. hay que ponerle Chuy Hernández así, Sí. con un fondo negro. Oye, Paulina, y perdón, ibas a preguntar algo, cariño. Sí, quería preguntarte cómo, o sea, empiezas con la astrología y luego cómo empiezas a abrirte estas cosas como lo del Kundalini o como lo de aprender a tocar, bueno, cantar los cuencos más Ay, bien, ya nos así. salimos de la astrología. Yo quería hablar más de eso. Ah, no, está bien. Bueno, esa es una pregunta que va a estar ahí. Pues no, Ya. o sea, más bien lo que quiero La saber dejamos flotando. es cómo uniste la astrología con lo que haces con los cuencos, ¿no? Ya, Ya. pero sigue, La sigue, sigue. dejamos pendiente y Sí. nos seguimos con la No, astrología, ¿o qué porque hacemos? es que yo traía dudas de qué es una carta astral, Ah, qué le dice a una persona, ese tipo de cosas. ajá. Pero, No, pero pero Ustedes me dicen. también eso es interesante. Yo creo que sí, es bueno, ya, importante y saber. dejamos eso por un lado y avanzamos con tu camino. Sí, Porque hay exacto. muchas cosas que quiero saber de lo que has hecho. Ay, gracias. ¿Cuál respondo entonces? La de la carta La astral. carta La de la carta astral. astral. Ok. Bueno, la carta astral es una de las muchas cosas que se pueden saber, ¿no? Pero básicamente es saber qué estaba pasando en el cielo cuando tú naciste. Si alguna Ujú, vez han visto una, es así como una especie de mandala, ¿no? Este círculo. Y la mejor forma de verla es imaginarte que tú estás acostado, acostada así, en el centro de lo que es la carta, ¿no? En el ujú, centro del círculo. Y tú estás volteando para arriba y estás viendo dónde estaba cada planeta, ¿no? Pasando por qué constelación en el momento en el que tú naciste. O sea, por ejemplo, no, tú puedes decir que yo soy, no sé, Acuario, ¿no? ujú, Porque mi sol estaba pasando por la constelación de Acuario cuando yo nací. Pero el sol es una cosa, ¿no? ujú, También Ujú. está Marte, Mercurio, Venus, Júpiter, y cada uno representaría una parte de nuestra personalidad. Y después el cielo lo dividen como en diferentes áreas, que son como unos pedacitos de pizza o de pastel, ¿no? ujú, Y estos pedacitos representarían como diferentes áreas de nuestra vida. Entonces tienes los personajes, que serían los planetas, las constelaciones, que serían como los filtros a través de los cuales nos llega la energía del planeta, ¿no? No es lo mismo decir, ok, digamos Marte, ¿no? Este guerrero, que es cómo reaccionamos ante el conflicto, cómo resolvemos, ¿no? Cómo te insertas tú en una situación.
No es lo mismo que te llegue esa energía con el filtro de Piscis que con el filtro de Capricornio, ¿no? Y, y las casas o estos pedacitos de pizza serían como las áreas de la vida donde eso ocurre, ¿no? Es como un mapa de cómo te vinculas de alguna forma, cómo te llegan las experiencias, cómo reaccionas tú, ¿no? Y eso le ayuda a las personas a conocer qué de sí mismo o para qué o qué, cómo le podría servir de guía una carta astral. A una persona, pues yo lo veo. Al final, mira, aquí tenemos un agua, qué bueno. Al final somos un todo, ¿no? O sea, realmente nadie es Acuario, nadie es Piscis, nadie es Sagitario. Todos somos todo. Porque cuando tú naciste, ahí estaban todas las constelaciones, ahí estaban todos los planetas. Pero pienso que cuando hacemos una carta astral es como que agarras esta agua, que a lo mejor eres tú, eres todo, y la vas a vertir en diferentes cuenquitos. Y vas a observar distintas partes de ti desde categorías diferentes, ¿no? Que son solo para hacer el ejercicio, porque al final, pues tú eres un todo. Y a lo mejor te observas desde, ok, quizá mi manera de enfrentarme a una situación no es la misma que mi manera de pensar, ¿no? O no es lo mismo lo que me hace sentir cómoda o cómodo que lo que me hace, que lo que me enciende, ¿no? Que lo que yo deseo, ¿no? Entonces tienes estos planetas a través de los cuales te puedes ver como, ok, ¿qué deseo? ¿Qué me genera como comodidad y nutrición? Mi esencia, ¿no? ¿Qué me sugiere que es? Entonces ya de ahí es como interesante verlos y después cuando estamos viviendo diferentes cosas, ¿no? La vida luego se complica y te das cuenta que a lo mejor no estás pudiendo activar un área importante de tu vida, ¿no? Un ejemplo, a mí me pasaba con Venus, esta como diosa que le gusta lo armónico, ¿no? Lo estético, la belleza, es este deseo. Y a mí me costaba trabajo conectar con este planeta. Y en algún curso que tomé, la astróloga con la que platicaba me decía, bueno, ok, tú tienes Venus en el signo de Capricornio. Bueno, ¿qué es Capricornio? No, pues que las estructuras, ¿no? Como que este esqueleto que le da como una base a todo. Y Venus, ok, lo armónico, ¿cómo podemos juntarlas? Y llegamos a la conclusión de, bueno, escultura, ¿no? Puede ser una forma de hacer las estructuras muy armónicas. Y me cambió la vida, me metí a clases de cerámica y, ¿no? Como que me ayudó a activar eso. Entonces ahí entendí que es como un mapa que podemos visitar una y otra vez para ayudarnos a activar o a resolver o a entender, ¿no? Como áreas de nuestra vida. ¿Y la carta astral sirve solo para eso o puede ser que, por ejemplo, yo la pueda consultar para algo que me está pasando en este momento? Claro, tú puedes sacar una carta astral de cualquier cosa, ¿no? Tú puedes sacar una carta astral del momento en el que empezaste tu negocio. Oh, qué interesante. Ajá, yo por ejemplo mi proyecto dije, ok, me voy a esperar a lanzarlo en tal día porque quiero que sea este signo, que es lo que en la India hacen mucho, ¿no? Ellos escogen las fechas de sus bodas, de ciertos eventos como muy basados en la astrología, pero también tú puedes ver como ok, ¿cómo está el cielo ahorita con respecto a cómo estaba cuando yo nací? Entonces eso te puede decir cómo te puede estar afectando lo que está pasando ahorita, ¿no? Oh, okay. Todo dentro de esa narrativa, porque ahorita pues estoy diciendo cómo te afecta, pero bueno, no sabemos, ¿no? Ahorita cuando dijiste lo de mi sol, por ejemplo, o sea, es lo que todo mundo sabemos es que hay los horóscopos, ¿no? Yo soy Capricornio, él es Géminis y así, ¿no? ¿Eso qué sería? ¿El sol? Sí, ese es tu sol. Pero y es que de repente he escuchado así como que mi sol, pero mi ascendente, pero mi luna. O sea, eso es como está el mapita, ya están como en diferentes partes, pero digamos que el sol es el que tiene como la mayor esencia de todo lo demás, por ejemplo. Pues todos importan, todos representan un área, pero el sol sí es es como, pensémoslo como lo que es, ¿no? O sea, el sol es esta energía que nos llega sin que tú hagas nada y que permite la vida de alguna forma, ¿no? Entonces, de la misma manera, fungiría esta función en tu carta astral. Sería como esa esencia, esa energía que tú tienes sin que tú hagas nada, sin que tengas que desarrollarla o meterte en alguna cosa o activarla. No, simplemente es tu esencia. Pero los horóscopos son como, creo que los horóscopos empiezan a partir de que nació la hermana de la reina Isabel.
¿Sí? Sí, Oh. cuando nace la princesa Margarita, el periódico no sabía cómo lanzarle de una manera más creativa y lo mezclan un poco con la astrología y hablan cómo estaba el cielo cuando nació la princesa Margarita, se vuelve muy popular y se empiezan a popularizar y volver como una cosa, pues como muy común, pero al final le hace un poco de daño a la astrología porque nos hace pensar que somos una cosa, ¿no? Y luego la gente Ok. se justifica desde el, yo así soy Aries, Ajá, no sé, ¿no? Y realmente somos todo. ya. No sabía que era tan reciente ese tema. O sea, no de que existieran los horóscopos, sino esta onda de que cada persona en el mundo sabe qué es él. O sea, sabe que yo soy Géminis, que tú eres Leo, Ah, Cáncer o lo sí, que sí, sea. no, sí saben. Yo me refiero al horóscopo como esta cosa que publican los medios y que Ah, te ya. dicen, te va a ir muy bien esta semana, Capricornio, Oh, ¿no? ya, 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 ya. Los horóscopos de la Muhammad Misana, esa, ¿cómo se llama la persona? La monividente, no, Pues no sé. todo un montón. Walter Mercado y Ajá, así, sí, ¿no? sí, sí. Ajá, Órale, eso se populariza ya, después, sí. Ya. Pero a mí, alguna vez tuve una cita con un gran astrólogo, ¿no? Fue una sesión de 7 horas. wow. Y él me dijo, como el último gran astrólogo, me dijo, fue Isaac Newton. Me dijo, antes todo realmente se hacía con la astrología. Y de hecho, ya un poquito más después, pero la carta de, ¿cómo se llama? De independencia de Estados Unidos, por lo que celebran el 4 de julio, Ujú. la hicieron el 4 de julio porque era cuando esta estrella estaba con tal y así, ¿no? Como que Órale, muchas cosas en la antigüedad ya. tenían que ver con eso. Pero cuando empieza la revolución industrial en Europa, sí es revolución, no me acuerdo, sí, después del el siglo de las luces, bueno, esta etapa, ahí disculparán, este, Googleenlo. que se empiece a volver como todo súper científico y así. Ya, Entonces la astrología como que pasa a ser esta cosa de, Mufasa. ya. Siempre pasa eso, ¿no? Nosotros tuvimos hace un par de años un curso de estudios psiconáuticos y había Mm, muchos psicólogos y yo me acuerdo mucho que uno de ellos decía que realmente el futuro de la psicología es empezar a ver el cielo para poder entender a las mm, personas, ¿no? Y me hace mucha lógica porque dices, bueno, es que el principio de la psicología era ver esto, ¿no? Y es mm, que sí, porque sí estamos conectados a algo más grande, pues, no siento que sería como muy pretencioso decir, no, yo ujú, soy de esta manera y es no, o sea, sí, pero existen muchísimos factores que afectan a tu personalidad, ¿no? Igual hay gente que dice que antes de nacer ya escogemos dónde vamos a nacer, quiénes van a ser nuestros papás y así, ¿no? Y ujú. mucha gente piensa que es una onda de, ay, sí, estoy yo ahí viendo, ¿no? ¿Y por qué iba a escoger México? Y es no, o sea, es más bien es una onda Hermosillo, de sí, Hermosillo, calorón de acá, calorona a 47 50, ¿no? grados, sí. Ajá, pero no, o sea, entiendo yo que es una onda más de una tipo de energía que trae tu alma que de cierta manera se complementa con todo esto y hace que tú nazcas en esa familia, bajo esas circunstancias y vivas lo que tengas que vivir, pues, ¿no? Ujú. No estaría padre. Y al final son todas las cosas, yo me considero como alguien que analiza sistemas, ¿no? O sea, como que Ujú. analizo el sistema de la astrología, el de los chakras, ta, 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 ta. Y al final creo que son como estas escaleras, ¿no? Son narrativas y es esta escalera, tú te subes a esta escalera y desde ahí agarras otra perspectiva. Ujú, Si la escalera es verdad o no, al final no importa tanto, es más la perspectiva que te permitió Ujú, ver, ¿no? Cómo te ujú. permitió expandir tu experiencia claro. acá, ¿no? Ujú. Oye, y entonces ahora sí, ¿cómo es que te empiezas a interesar también por los cuencos y cómo es que dijiste, esto lo voy a combinar? ¿Y cómo lo combinas? Empieza con la astrología, ¿no? Y me empiezo a clavar así, ¡fua! Obsesión completamente para poder entender. Y luego de ahí empiezo a ver, creo que empiezo a ir con los sistemas energéticos, ¿no? Como que empiezo a buscar los chakras y obvio lo primero que me sale es el de la caricatura del avatar, ¿no? Mm, El último maestro del aire, que es una gran explicación, ¿no? ujú, Y empiezo a buscar los sistemas energéticos, los mudras con las manos, como a experimentar todos los días uno diferente, ¿no? Y a notar qué, qué efecto tiene en mí, ¿no? El hacer este mudra. Me empiezo a meter como a muchos talleres de ayurveda, de astrología y empiezo bueno, ya tenía como mucho tiempo haciendo yoga, pero me clavo. Y de pronto también pues hay experiencias fuertes, duras, ¿no? Así como rupturas
que al mismo tiempo coinciden con que a mí se me disloca el hombro, pero hubo una muy fuerte, ¿no? Y entonces se me disloca el hombro y al intentar compensar empiezo a usar más y de repente se empieza a aflojar también, ¿no? Entonces ya no hay manera de hacer yoga, ya no hay manera de hacer ejercicio y eso me obliga mucho como a ir hacia adentro. Y esto se mezcla, ¿no? Con una como ruptura emocional muy fuerte. Y yo no podía salir de mi cuarto, o sea, me dolía tanto la vida si no meditaba por lo menos 1 hora y media todos los días, ¿no? O sea, como que se empieza a volver así como necesario. Y coincide, ¿no? Con lo de los hombros. Entonces me empiezo a clavar, clavar, clavar. Y casualmente un DJ que me gustaba mucho en ese entonces, no sé si puedo decir Sí, nombres, ¿sí? John Hopkins. Pero no si es su propia marca. John Hopkins saca una canción con cuencos y me aparece, la escucho, me gusta mucho y empiezo a meditar con ella todos los días durante 1 año y medio, ¿no? Pero sin investigar mucho por los cuencos. Y bueno, me sigo clavando en muchos temas, los otros, y de pronto empiezo a sentir como que algo tiene que cambiar en mi vida, como que ahí viene una ola, ¿no? Como que mi realidad externa no coincide con mi realidad interna. Y no sé lo que voy a hacer, pero me empiezo a preparar, empiezo a renunciar a mi trabajo, empiezo a buscar voluntariados y termino yéndome a Nepal. Y cuando llego a Nepal me doy cuenta que empiezo como a clavarme mucho con el sonido, ¿no? Estaba trabajando en un voluntariado de construcción y pues ahí hay mucho metal. Entonces yo todo el día estaba con el aluminio y las piedritas y el cómo suena y traía un termo de aluminio y lo golpeaba como pling y decía, mira, suena como cuenco, pero no estaba tan clavado. Y es estando ahí, haciendo una caminata de 18 días en una montaña que conozco a una chava que estaba como perdida y yo como que, no, mira, está muy fácil, te vas por aquí. Y ella se dedicaba a esto, ¿no? Entonces ella me dice como, pues yo te quería dar una especie de agradecimiento. Y me dice, cuando regreses a Katmandú, ve a este lugar con estos maestros, ve a una sesión de cuencos, siento que te va a gustar mucho. Y voy a la sesión y, ¡guau!, ¿no? Me explota la cabeza. O sea, empiezo a ir 2 veces al día durante 2 semanas, todos los días, ¿no? Así como que, ok, ¿qué es esto? y la vuelvo a ver a ella, nos hicimos amigas y ella pues tenía mucho tiempo haciendo eso, conocía muy buenos maestros y me platica de Peter, ¿no? Que es el que iba a ser mi maestro. Y me dice que él trabajaba un poco con la astrología, que buscaba cuencos, que tuvieran estas frecuencias. Y yo así como que... y ya pues llego, voy con este maestro, con Peter y con Colleen, que son una pareja no amorosa, pero que trabajan juntos. Y ya no tenían cursos abiertos, ¿no? Y yo así de, ay, por favor, se lo ruego. Ábranlo por mí. Sí. Y me dijeron, bueno, lo vamos a pensar. Y a los 2 días me escriben y me dicen, mira, estás de suerte, vamos a contratar a una chavita para que trabaje con nosotros, la vamos a entrenar a ella, entonces pues le damos el curso contigo. Y justo ayer vino a preguntar otro señor, entonces entran ustedes 3, ¿no? Y, wow. y entonces lo abren y no, pues fue, o sea, increíble. Y él lo que hacía era, mis cuencos, él trabaja con cuencos viejos, ¿no? O sea, cuencos antiguos, entonces no los fabricas, ¿no? No los creas buscando que tengan una frecuencia exacta, sino más bien busca cuencos de los antiguos, ¿no? Que pertenecían a familias o monasterios, y busca que tengan estas frecuencias, ¿no? Hace este cálculo de cuánto toman los planetas en darle la vuelta al Sol y cuánto toman los planetas en darle la vuelta a la Tierra, ¿no? O sea, cómo lo percibimos desde acá. Saca esas frecuencias y busca cuencos que tengan esas frecuencias, ¿no? Entonces empieza a armar un poco ya sus terapias, acomodando de esta manera, relaciona mucho como la antroposofía, el budismo tibetano, ¿no? Como que mezcla distintas cosas energéticas y para mí fue así... Oye, ¿y cómo es entonces una terapia contigo? O sea, vamos a suponer que yo no sé nada y llego así de, por favor, léeme la carta astral y léame los chakras y tócame los cuencos. O sea, ¿cómo sería una sesión? ¿Qué es lo que tendrías que saber de, pues, de mí? Y qué es
pues lo que yo tengo que hacer es nada más acostarme y tú haces todo, o yo tengo que hacer Esas son algo. las que me Esas son gustan. las que me gustan. Tienes que resolver una ecuación matemática, no te creas. Sí, si la persona se siente cómoda, si le interesa la astrología, les pregunto, ¿no? O sea, para ver su carta astral, para ver quizá qué está pasando en el cielo en ese momento, a lo mejor nos puede ayudar como a ver qué pasa, por qué se siente como se siente, ¿no? Reviso la carta astral, lo mezclo a veces un poquito con el ayurveda también, ¿no? Si tienen como alguna enfermedad muy específica que puedo reconocer, ¿no? Hago como les pregunto antes, ¿no? O sea, antes de que vengan, ¿qué te gustaría trabajar? ¿Cómo estás? ¿Que tienes alguna, pues no sé, algún padecimiento, tal, ¿no? Me platican y yo lo checo, veo la carta astral y diseño, ¿no? Hago algún diseño como pensado, pero siempre cambia ya que estamos ahí en persona. Tú llegarías, primero platicamos, ¿no? O sea, que la mente se desahogue un poco, ¿no? Yo te escucho, eh, trabajo con unas cartas, ¿no? Que tienen como los chakras. Y entonces también a veces sugieren cosas interesantes, ¿no? Las sacamos, platicamos un poquito. Luego uso un poquito el Kundalini, ¿no? Hacemos algunos ejercicios de respiración según las zonas en donde me digas que traes algo o lo emocional o lo energético. Y también para ir ayudando como que a bajar un poco la velocidad de la mente. Y ya después no haces nada. Te acuestas tú. Y es como una especie de masaje vibroacústico, ¿no? O sea, la sesión individual. La grupal es un poco más sonora, intento que sea como una composición musical. Okay. Pero en esta te voy poniendo los cuencos, ¿no? En distintas partes del cuerpo, ya sea como para, para tocar algún órgano o algún centro energético, ¿no? Y los voy acomodando en un cierto orden, con una cierta periodicidad, cada cuanto tocar el cuenco, ¿no? En qué momentos hacerlo simplemente sonido y en qué momentos que sea simplemente vibración, ¿no? Y ahí voy mezclando después otros instrumentos, según cómo venga la persona, ¿no? El tambor o cosas así. ¿Y cuánto dura más o menos? ¿O depende de la persona? Ay, pues Pues así como el es que yo flotario. soy de que me extiendo. Eres como nosotros en el flotario, pues de, dura 2 horas, pero la plática dura 5. Sí. Depende de la persona, porque hay veces que alguien llega y lo que necesita más es hablar, ¿no? Entonces esa parte se extiende. Y cuando alguien está exponiendo su alma sobre la mesa, pues no puedes acortarlo. Idealmente 1 hora y media, pero casi siempre un poco más larga. Oye, Paulina, y ahorita mencionaste, cuando estabas explicando cómo era una sesión, dijiste, bueno, viene la persona, si se sienten cómodos, hablamos un poco de astrología y bla, 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 ¿no? Del verbo hay personas que no se sienten cómodas hablando con ese tema, ¿no? Y me gustaría tocar ese tema porque un par de meses atrás yo tuve pues no es una discusión, sino un rebote de ideas con mi hermana, que le mando un saludo y un beso. Hola. No voy a hablar mal de ti. Y ella tiene una formación religiosa muy, 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 ¿cómo le podríamos llamar? No rígida, sino muy, Muy muy convencional. estructurada, muy convencional. Ella sabe cómo está armada y así es, ¿no? Entonces, para personas como ella, de repente escuchar que planetas o astros pueden incidir en cómo tú eres como persona y todo, es una idea que que es chocante para ellos porque ellos dicen, no, o sea, Dios decide cómo eres y bla, bla. O sea, ¿por qué? Porque dentro de la estructura de la religión católica es así, ¿no? La línea de mando es Dios dice y de ahí para abajo, ¿no? Entonces contrastan mucho con esta idea de que por cómo estaban acomodados los planetas, tal vez tu personalidad, bla, 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 ¿no? Entonces, igual sí me gustaría conocer tu opinión sobre eso, porque, bueno, yo le di mi opinión a mi hermana, ¿no? Yo tengo una concepción muy personal de cómo funciona esa estructura de qué papel juega Dios en todo eso, ¿no? Pero te ha tocado a ti estas experiencias donde la gente no se siente cómoda con la astrología por creencias religiosas que se contraponen tal vez con lo que tú estás hablando. Sí, claro. Y yo más bien siempre pregunto, ¿no? Como a ver,
de todo esto que yo tengo, ¿con qué te sientes cómoda tú, no? O sea, siempre pregunto como, ¿te sientes cómoda o cómodo con la astrología? No. Ah, perfecto. O sea, realmente yo no trabajo con ninguna religión, ¿no? Para mí todas son narrativas, ¿no? Estos lentes que me permiten ver la vida desde otro ángulo, pero si alguien no se siente cómoda o cómodo, no es necesario. El sonido es universal, ¿no? Y actúa por sí solo. La parte de la astrología yo la uso porque creo que es importante como darle, como tocar todas nuestras áreas, ¿no? Como mente, cuerpo, emociones, espíritu. Y a veces la astrología puede ser como esta gomita que le damos a la mente a masticar, ¿no? En lo que se relaja el cuerpo. Pero si no coincide con lo que creen, no es necesario, ¿no? Claro. O sea, y entonces nos vamos directamente a respirar y a sentir el sonido. Porque en contraparte de como ellos creen, pues nosotros no es que, nosotros hablando de gente que cree en más cosas, ¿no? No creemos que Marte suple a Dios, ni mucho menos, pues, ¿no? Más bien creo que los tres coincidimos en que pensamos que Dios está por arriba de eso, ¿sabes? Sí, yo Dios siempre, está por encima de yo siempre todo. pongo la analogía de decir, mira, haz de cuenta que Dios es como no voy a intentar recordar el nombre, pero es el creador del juego de Mario Bros. ¿No? Creó un juego que tú puedes jugar y lo puedes jugar de muchas maneras. Puedes irte por la onda de me voy nivel por nivel y me lo aviento derechito como es y lo termino, o hay pasadizos, hay lugares donde agarras extra vidas, entonces andas más temerario por la vida porque sabes que tienes más vidas, o antes era claves de que arriba, abajo, A, B, A, B, A, B para avanzar niveles. Hay muchas maneras de terminar el juego, tú decides cuál, ¿no? Pero eso no quiere decir que Dios no haya creado todo el juego para que tú lo juegues a tu manera, vaya, ¿no? Entonces está la astrología, están un montón de cosas que no suplen a Dios, sino que Dios, pues de alguna manera creó todo eso y dijo, pues dense, ¿no? A los que les gusten los planetas, porque claro, antes, en la antigüedad, y ahorita lo mencionabas, los astrólogos eran muy respetados, ¿no? Después sí vino este cambio donde ahora fueron los científicos, ¿no? Pero antes de ellos, lo más jefe que había eran los astrólogos, ¿no? Porque era gente muy, muy estudiada y porque aparte, cuando tú te inmerses como en ese rollo, te das cuenta de que, pues, no hay mucha manera de negarlo, o sea, tú lo lees y dices, pues, sí soy, pues, ¿no? Entonces, es nomás ese paréntesis como para la raza que dice, no, pero ¿cómo la astrología es? Tranquilos, o sea, Sí. No, ya entendí tu pregunta. nadie se mete con el patrón es el patrón. Exacto. Sí, para nada sustituiría la astrología, o sea, más bien sería como un complemento o como una forma de ver la huella digital de Dios a lo mejor, ¿no? Pero sería solo como una cosita o una herramienta, ¿no? Realmente no suple para nada. Y el otro día veía, no me acuerdo qué personaje, decía como, sí, ajá, es magia o es simplemente observar a la naturaleza, ¿no? Y es realmente eso, ¿no? O sea, es que mira, observar los ciclos. hay personas que te ven el iris y te pueden decir hasta lo que no. ¿Me explico? Hay gente que te agarran los pies y te empiezan a tocar y te dicen traes mal celiga o traes mal, ¿sabes? Hay mil cosas para conocer temas sobre nosotros mismos que no te imaginas, pues, ¿no? Y eso no quiere decir que estés Pues es que brincándote las hay muchas trancas, ni maneras mucho de menos. llegar a cualquier cosa de lo que quieras llegar, ¿no? Si te quieres conocer a ti, ¿por qué tendría que ser de una sola manera? O sea, Claro. sería muy aburrido que fuera de una sola manera, ¿no? Te limitas demasiado. Entonces, a mí me gusta esto que desde hace mucho lo decidí porque antes yo sí era muy así de Capricornio. O sea, muy así de, no, así son las cosas y las reglas, ¿no? Y luego tuve una experiencia que obviamente me sacó de mi cuadro, así, como siempre pasa, y donde me sentaron y me dijeron, no sabes nada, ¿no? ¿Capri qué? ¿Capri qué? Entonces, bueno, después de eso yo me abría la posibilidad de decir, ay, ¿saben qué? No sé nada y estoy abierta a aprender de todo y de todos, ¿no? Porque es más divertido así, o sea, y sí te empieza a cambiar la perspectiva de las cosas, ¿no? O sea, de ver una manera de ser así, cuando empiezas a como a nutrirte de otras cosas que tú ni por aquí hubieras pensado, el panorama se abre y eres todo, pues, ¿no? Puedes hacer cualquier cosa, eso es muy bonito. Sí. Paulina, háblanos un poquito
desde tu experiencia y desde tu conocimiento, a ver si nos puedes explicar a nosotros y también a la gente que nos ve, de qué manera, por ejemplo, estas frecuencias impactan en nosotros, ¿no? Estas frecuencias de diferentes planetas y por qué. Ujú. Muy buena pregunta. Bueno, de entrada, o sea, antes de llegar a las frecuencias de los planetas, muchas veces es el contraste entre las frecuencias. Puede ser de un solo cuenco o entre los cuencos o de varios instrumentos, ¿no? O sea, lo primero que pasa es que mm, el sonido del cuenco es muy robusto, ¿no? O sea, tenemos frecuencias altas, medias, bajas, unas que están así, casi a la par. ¿Y qué pasa? Que cuando nuestra mente recibe toda esta información, nuestro cuerpo, para intentar ecualizar, ¿no?, toda esta información que viene al mismo tiempo, lo que hace es como restarlas, ¿no? Las contrapone. Y de esta contraposición, pues nacerían, de esta resta, nacería como una frecuencia nueva, por así decirlo, ¿no? Que serían frecuencias bajitas. Imaginémonos que viene una frecuencia en 30 Hz y otra en 40. Y entonces mi cuerpo, para balancear esta información, las contrapone y me quedo con una frecuencia de 10 Hz, ¿no? Y ¿qué pasa? Que las ondas de nuestro cerebro, ¿no?, cuando estamos en estados de relajación o dormidos, son en una frecuencia bajita, ¿no? Estas famosas alfa, beta, gamma. Ujú. Cuando estamos dormidos, pues estamos de 0.2 a 4 Hz, luego de 4 a 8, de 8 a 12, así. Entonces, cuando logramos generar estas frecuencias bajitas con los cuencos, ocurre lo que le llaman el principio de arrastre, ¿no? Que el cuerpo las recibe y de alguna manera las reconoce y poco a poco te vas sincronizando con la frecuencia. Yo pienso que es como afinar un instrumento, ¿no? El cuerpo reconoce y dice, claro, yo en esta frecuencia me siento muy bien. Y al mismo tiempo hace que veas en qué frecuencia estás tú, ¿no? Quizá estás yendo demasiado rápido o demasiado lento. Y entonces como que te balanceas y encuentras tu ritmo natural, ¿no? O sea, de entrada, en esencia, pasa eso con cualquier cuenco. Ya. Ahora, con las frecuencias de los planetas, pues tendría que ver con tus ciclos internos, ¿no? ¿Qué representa cada planeta dentro de ti? Y también con los órganos, ¿no? Porque hay algunos, por ejemplo, yo uso el cuenco de Júpiter para los riñones, ¿no? Y otro un poco lo acerco más al hígado, otro al corazón, otro así. Y es que cuando hablo mucho se me va el rollo. Bienvenida al club. Mira, esa. Sí. Cada vez acercándolo más. Cuando te empiezas a enrolar y dices, ¿por qué llegué aquí? Sí. Pero bueno, entonces, bueno, ok, por ejemplo, si es una persona que yo veo y que llega y está hablando mucho, ¿no? Y la mente así, y le estoy haciendo la sesión y los ojos se mueven todo el tiempo. Está pensando, ¿no? Y yo digo, bueno, trae el pensamiento así a tope. Y entonces, ok, ¿con qué se relaciona eso? Bueno, pues Mercurio sería el planeta que rige, ¿no? Como nuestra capacidad de comunicarnos, de digerir el mundo, ¿no? De pensar, procesar tu intelecto. Entonces, por lo general, acerco ese cuenco, ¿no? Y veo cómo reaccionan. Voy viendo cómo reacciona la persona con cada cuenco. Y por lo general, o uso el cuenco que es o el cuenco que sería el complemento, ¿no? Porque la astrología funciona mucho por complementos. O sea, Aries, su individual, su complemento sería Libra, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá que estamos hablando de Mercurio, ¿no? Géminis, su complemento sería Sagitario. Entonces, si yo veo como un exceso de algo, primero intento con Mercurio y veo que no funciona. Entonces intento con el complemento, Júpiter, ¿no? Y si veo que la persona respira diferente, se relaja, entonces siento que está funcionando. O también puede ser que de pronto un espasmo en la mano. Entonces digo, mira, ya, se fue, ¿no? Ujú. De la cabeza, los músculos de acá, la mandíbula cuando está muy tensa, se conecta toda con el brazo. Entonces si veo que el espasmo ya salió por el brazo, entonces digo que funciona, ¿no? Y un poco así voy tomando las decisiones de cómo ir acomodando No, qué cada padre. Vamos a agarrar ese clipcito y para explicar cómo funciona Pandora Star. ¿no? Ándale. Realmente, sí. Y nada más poner Pandora Star explicado por Paulina Falcón. Y cuando diga la palabra cuenco, la quitamos y ponemos Pandora Star. Adelante, firmo el consente. Esa es la explicación que doy siempre en las sesiones. Y digo, sí, cuando estudias con tus maestros, pero realmente eso viene como de
pues de que me puse a leer muchos artículos científicos, ¿no? O sea, Ya. yo sabía que estos temas son complicados y que el factor de lo desconocido a veces limita que las personas se abran. Ujú. Entonces, entre más lo entiendo yo y mejor lo puedo comunicar, mejor es la terapia. ¿Cómo qué tipo de situaciones, padecimientos o estados emocionales una persona puede ir a trabajar en una terapia de cuencos? Una Mm, persona que se siente cómo. ujú. Bueno, cualquiera, Ujú, pero elijamos una, ¿no? Yo creo que el más común que tenemos ahorita es que vivimos en un estrés y en un ritmo más allá del natural para nosotras, ¿no? Nosotros. Y pasa mucho que entonces en las noches el cuerpo tiene como dos, bueno, muchas etapas, pero hablemos de dos, ¿no? Primero una parte donde yo suelto el estrés del día y luego una parte de sueño profundo donde me regenero. ujú. Y a veces el estrés del día es tanto que ya no llego a la Ya. parte de regenerarme, ¿no? Entonces muchas veces una sesión de cuencos, o sea, el llegar y conectar así profundo, me ayuda con esta parte de soltar el estrés, a ver, ponerme de acuerdo con mi mente, cómo estoy, ¿no? O sea, Ujú, como que y entonces a la hora de ya yo irme a dormir, entonces entro más directo a esta parte como de ya el sueño profundo, ¿no? ujú. Eso sería como lo más esencial, lo más básico. Viéndolo desde un lado emocional, pues casi nunca estamos con nosotras, con nosotros, ¿no? Para mí el tema del amor ha sido como una duda, que, una pregunta que he tenido por mucho tiempo y en esa búsqueda como que llegué a la conclusión de que el amor eh, en una de sus muchas manifestaciones es atención, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, cuando dices, no, ay, me hizo un sándwich con amor, ¿no? ¿Por qué con amor? ¿No? Ujú. Porque lo hizo con atención, ¿no? Entonces, a veces creo que también puede ser esto, ¿no? Como este momento en donde te observas a ti mismo, porque también en los cuencos, pues el cuerpo se permite liberar tensiones físicas, emocionales, energéticas. Entonces, tú sientes, ¿no? A lo mejor vas a sentir que un dolor en la rodilla mientras sucede. Y es este momento en el que te volteas a ver, te mandas esa atención, ese amor, ¿no? Y eso es lo que el subconsciente quiere todo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es un espacio también donde se conecta mi consciente con mi subconsciente, ¿no? Y donde yo puedo integrarme de alguna manera, ¿no? Digerir mi Ujú. día a día. Pero por ejemplo, también tengo algunas terapias muy específicas que son como para el ciclo menstrual, ¿no? Para ayudar a regular esto. O algunas que son más para algo mental, ¿no? Alguna decisión, ¿no? Cuando tengo como un momento de crisis, quizá. Otras que van más dirigidas a lo emocional y otras más a lo energético y otras a lo físico, ¿no? Ujú. Las que van más a lo físico, a lo mejor cuando necesito detoxificarme, pues ahí sí es cuando me voy más como a los riñones, al hígado, ¿no? Lo emocional, pues obviamente más como que corazón, mente y un poco también sentir como las partes más densas y graves de mi cuerpo, como acordarme que tengo un cuerpo, que tengo huesos que me sostienen pase lo que pase. Sí, yo la verdad es que siempre me gusta cuando hablamos de estos temas mencionar que todas las personas percibimos diferente, ¿no? Entonces, para todas esas personas que les han hablado de que, por ejemplo, ay, en una sesión de cuencos yo sentí que mi cuerpo empezaba a vibrar y todo. Son cosas que suceden, hay gente que percibe esas sensaciones, pero sí decirle a las personas que no necesariamente tienes que sentir en tu cuerpo qué tal y tal para pensar que está funcionando o no está funcionando la terapia, ¿no? Porque todos percibimos diferente. Entonces, nos pasa a nosotros con nuestras herramientas, seguramente te pasa a ti de que pues no sentí nada, nomás estaba ahí como que acostada muy a gusto y eso es algo. Estar acostada muy a gusto es algo, ¿no? Pero se crean estas expectativas luego de escuchar otros testimonios, pues que están alimentados, uno, de la percepción de la persona, dos, de la narrativa de la persona, qué tan buena es esa persona para contar el chisme, ¿no? Ujú. De describir sus sensaciones, porque hay gente que tiene sensaciones increíbles, pero a la hora de que le preguntas, ¿cómo te sentiste? Bien padre. ¿No? O sea, pues nada más no es bueno para expresarse, ¿no? Ujú, Pero eso no ujú. quiere decir que no haya servido, pero sí comentar esa parte de decir, ¿qué tendría que sentir una persona que toma una terapia de cuencos? ¿Qué es lo que no necesariamente, ¿sabes? Como que para que la gente que vaya contigo o con cualquier otra persona que haga este tipo de terapias espere
recibir. Buena pregunta. Siempre va a ser diferente porque es como esta frase de nunca te bañas 2 veces en el mismo río, ¿no? Porque también tú llegas a la sesión cada Diferente. vez diferente, ¿no? Y al Ujú. final siempre lo que vas a encontrar es cómo estás tú, cómo está tu cuerpo. Entonces, cómo está tu mente también, ¿no? Puede ser que a veces sea una sesión muy física, donde sientas como muchos espasmos o sensaciones que te recorren, o muy claramente puedes sentir cómo la energía corre libremente en algunas partes y cómo a lo mejor se queda en donde tienes un bloqueo, ¿no? Cómo está trabajando ahí. Hay otras en las que puede ser un poco más energético. Si tu cuerpo está un poquito más balanceado, digamos, entonces te vas a tu cuerpo más sutil. Y es entonces cuando mucha gente dice, ay, pues sentí que floté, ¿no? Y yo Ujú. no. Estabas aquí, simplemente tu atención no estaba tanto en tu cuerpo físico, sino estaba en una parte un poquito más profunda, en una parte más sutil de ti, ¿no? Hay gente que a lo mejor es más una experiencia de vi colores, ¿no? Y veía que se movían cosas y ondas. Hay a quien se le vienen recuerdos muy fuertes de la infancia, ¿no? Ujú. O hay a quien tiene recuerdos de vidas pasadas, ¿no? Que me dicen, es que me vi a mí misma acostada como estoy ahorita, pero con un vestido como de tal época, ¿no? O animales pero siempre es el subconsciente, o sea, yo Ujú. siempre les digo, son mensajes que tú te das de ti para ti y nunca hay una forma correcta. Inclusive, y esto es muy importante decirlo, a veces es incómodo, ¿no? Ujú. Y yo creo que decir que la sanación es incómoda también. Y eso Ujú. también es importante. Yo siempre les digo, si llegas a sentir una punzada en alguna parte muy específica, la gente, por ejemplo, que acaba de tener operaciones, por lo general siente mucho donde tuvo como el dolor ahí. Y yo digo, lo primero es agradecer, porque tu cuerpo siempre está intentando estar bien, pero solo se permite soltar cuando estás tranquila, tranquilo. Entonces, primero agradeces de que esa sensación se está como quemando de alguna forma, ¿no? Y mandas tu respiración hacia allá y se disipa. Y más que decir, ay, no aproveché la sesión de cuencos porque tuve algún dolor, no, al Ujú. contrario, ¿no? Ese dolor ya se quemó. Más bien siente mañana cómo te vas a sentir, cómo está Claro. ese brazo, cómo está ese... ¿no? Sí, muy parecido a lo que experimentamos nosotros en Flotario con, sobre todo con Pandora, porque pues básicamente es lo mismo, trabajan con frecuencias. Entonces, Ujú. tal cual la explicación de cómo funcionan los cuencos, tal cual la explicación que nosotros damos a las personas cuando van, porque es lo mismo, inclusive cuando Lucía, que Lucía está ahora experimentando con cuencos y que siento que tiene una sensibilidad muy bonita con los cuencos, cuando a Ay, qué veces chido. toca los cuencos, para las personas que están recibiendo Pandora Star, la experiencia que, o sea, como tú dices, interfieren las secuencias, o sea, eh, Se la complementan, gente más las bien. puede percibir Mm, las frecuencias de los cuencos en sus visuales. Ujú. qué Y lindo. eso está bien, bien bonito y todo el mundo es que cuando le pegabas al cuenco todo empezaba a suceder, ¿no? Y es claro porque estamos trabajando con frecuencias, ¿no? Y eso es nada más una prueba de que funciona. Qué padre trabajo, ajá, qué Sí. padre manera de mezclar, porque al final las dos son ondas, ¿no? Ujú. Sí. Sí, Ajá, sí, sí. visuales, sí. Y en Pandora tenemos secuencias de Marte, de Mercurio, de Plutón, y en la descripción es justo la descripción que tú has dado, ¿no? La energía Ujú. del guerrero, la energía de la comunicación, Mm. y eso es lo que hacen por ti, y me parece súper interesante, Sería muy interesante tomar bueno, yo no, una, una secuencia de Pandora de planetas, pero que tú tocaras el planeta que Ah, sí, usemos. estaría eso estaría muy padre. locochón. Sí, Ahorita sí, saliendo. sí. Claro, Pero, ah. pero como dices tú, eh, tiene que ser, quien lo experimente tiene que ser alguien que lo haya hecho muchas veces, porque la mayoría de las veces las personas salen de la terapia y no pueden ponerlo en Ujú. palabras, Ujú. ¿no? O Sí. Sí. sea, es muy difícil. Y yo me siento como el Pokémon, como Jigglypuff, ¿no? Ujú. Que canto y todos se duermen, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo esta composición, estoy así como súper clavada, pero recibir feedback es muy difícil porque Ujú. al Sí. final el trabajo sucede y pues se Ujú. duermen, ¿no? Entonces Así tendría que es. ser
alguien que lo haga muchas veces para que nos pueda decir con palabras Sí, cómo fue la nota un cambio, sensación. sí, ¿no? Nosotros tenemos una secuencia que se llama Spirit. A mí me la has puesto Ah, bueno. 2 veces. La Ay, recomiendo mucho. seguramente te pusimos la número 2 que al final trae un splash de DMT súper bonito. Hay Spirit 1 y Spirit 2. No sé cuál de ellas te pusimos. Yo tampoco Pero me a veces acuerdo. ponemos el Spirit 2 porque al final tiene unos minutos de un splash de DMT así súper visual, súper bonito, ¿no? El tema es que nadie llega a esa Están parte. dormidos, Entonces ¿no? yo siempre tengo la tentación de como de picarlos así con un palito de que para que no te lo pierdas, ¿no? Pero pues no puedo estar la gente así. Entonces, bueno, pues no le tocaba. A lo mejor con un sonido agudo. O sea, si en ese momento, si Lucía se prepara así, si ya sabe exactamente cuándo es, ajá, No, yo sí, ay, la ajá. gente. Sí, uno agudo que como que estimule más acá. Oye, Paulina, y hablando de sonidos agudos, yo Ajá. sé que trajiste a uno de tus niños, y que nos gustaría que si pudieras ya para despedir el programa, porque nos quedan unos minutitos, Uy, se me voló. Te dije. regalarnos algo para la audiencia, de la gente que nos ve por la señal de Televisa, en YouTube, etcétera, etcétera, Sí. que pudieran recibir algo de lo que tú haces. Claro que sí. Este cuenco no, el sonido no es muy agudo. Es más como medio grave y es mi cuenco favorito, yo creo. Tengo 2, la luna y Júpiter, pero este es la luna, ¿no? Y la conexión con este fue inmediato. Y es por este cuenco que yo empecé a cantar. O sea, a mí me gustaba mucho cantar, pero, o sea, en el carro, yo sola. Em, y este cuenco, cuando recién los compré, pues muy afortunada yo porque estaba viajando y entonces los cargué como 5 meses. Y en estos 5 meses, todos los días, por lo menos, los tocaba 2 horas, ¿no? Y este cuenco lo tocaba y lo tocaba y lo tocaba. Y un día, así yo, lo juro que me dijo, canta, canta. y empecé a cantar con este cuenco y me di cuenta que me gustaba mucho y que era una manera de hacerle sentir a las personas que estaban en la sesión que yo los acompañaba en esta transición que estaban viviendo, ¿no? En este viaje, como de hacer sentir como yo estoy contigo y en este momento como te mando mi corazón, ¿no? Ay, qué bonito. Pues a ver, ahí les va. Pero a ver, ¿qué tan lejos me puedo hacer? A ver. ¿Me puedo hacer para atrás? Sí, Sí. Ahí está. igual. Siempre me cuesta trabajo abrir los ojos. Pues muchas gracias, Paulina, por este regalo y gracias también por esta conversación que la verdad estoy muy contento de compartir con toda la gente que nos ve, lo interesante y lo delicioso que es platicar con Paulina, Ujú.
Ya ustedes la vieron, no les tengo que explicar más. Es una persona muy linda y de una conversación muy ágil y muy padre. Muchas gracias. Probablemente no sea la única vez que la vean por aquí, porque se quedaron temas. La línea de los la cosa esta de los músculos y estas cosas que estás aprendiendo ahora, que estás por terminar tu curso y ya te invitaremos después para hablar de eso. Ay, no, ¿Ok? chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Así nos despedimos en un episodio más de Chuy y Lucía. Bye. Hasta luego, nos vemos. Bye, gracias.